Y ahí estoy grabando. Entonces hoy día vamos a seguir con las funciones convexas, pero hoy vamos a ver el caso en que las funciones son diferenciables. La clase anterior vimos, por así decirlo, propiedades gráficas de las funciones convexas que se podían ver al menos en el caso unidimensional. Estuvimos mirando la forma de los conjuntos, del epígrafo, o en general en R2 vimos la forma de los conjuntos de nivel, las curvas de nivel y cómo se relacionaban con la propiedad de convexidad de una función. Ahora vamos a ser un poco más específicos. Vamos a suponer que las funciones que estamos considerando son diferenciables y vamos a tratar de relacionar, caracterizar, perdón, la convexidad en función del gradiente, del hessiano, de una función, y así sucesivamente. Entonces, vamos a partir con la definición de derivada direccional. A ver, yo creo que la clase de hoy probablemente saben todo lo que vamos a ver, así que pueden tomarlo quizás como un repaso. Eh, Generalmente este tipo de propiedades se ven en cálculo en varias variables. Entonces les recuerdo la definición de derivada direccional. La idea es que tener una función f definida sobre un dominio S hacia los reales. Llega un flashback de CBB, claro. Entonces uno tiene una función f definida de S a R, un punto x barra que está en el dominio de f, y un vector d distinto de 0. Bueno, acá no dice, pero este d vive en Rn. Ya tiene la misma dimensión que el dominio de f. Bueno, este D no es cualquier cosa, esta es va a ser la dirección, ¿ya? Para que tenga sentido la derivada direccional, lo que uno pide es que, dado el punto x barra, si yo me muevo un poquito en la dirección D, yo sigo estando dentro del dominio y por lo tanto puedo evaluar la función f en esa dirección. ¿Ya? Entonces uno pide una dirección D tal que x barra más algo tan chico como yo quiera por d pertenece a S. ¿Ya? Entonces lambda está acotado, es pequeño para algún eta mayor estricto que 0. Entonces si esta dirección D cumple esta condición, uno define la derivada direccional de f en el punto x barra y en la dirección D. ¿Ya? O sea, esto depende de dos cosas por este límite. ¿Ya? El límite cuando lambda tiende a 0, tomando valores positivos, o sea, el límite por la derecha, de f de x barra más lambda de menos de f de x barra partido en lambda. Y acá, bueno, estamos incluyendo el caso en que este límite nos da más infinito o menos infinito. Ya estamos diciendo que esto puede pertenecer a R barra, donde R barra es R unido con estos dos, digamos, elementos, ¿no? No digamos números. Entonces, bueno, esto es la primera noción que uno ve de derivada en cálculo en varias variables, que se parece bastante a la derivada de cálculo, ya la derivada de primer año. La idea es que uno se mueve en una cierta dirección, por eso esta derivada depende del punto en el que estamos y la dirección en la cual la calculamos. ¿Ya? Para un mismo punto x barra, uno puede calcular derivadas direccionales en distintas direcciones. ¿Ya? Así que esta es una derivada que tiene dos parámetros. Ahora, el concepto que tiene mayor utilidad en cálculo en varias dimensiones es el de gradiente. Entonces, ahora vamos a decir lo que vamos a entender como una función diferenciable. Una función f
de nuevo, desde un dominio, un cierto dominio en Rn a R, se dice diferenciable en un punto del interior si es que existe este elemento en Rn, que vamos a llamar gradiente de f en x barra, que me permite hacer, bueno, la idea acá es básicamente obtener una aproximación lineal de la función f en torno al punto x barra. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, uno pide que f de x es igual a f de x barra más gradientes de f en x barra traspuesto por x menos x barra más 1 chica. ¿Ya? Más 1 chica de x menos x barra. 1 chica significa que si yo tomo el límite de cuando lo que está adentro tiende a 0, partido por la norma, ese límite me da 0. ¿Ya? O sea, acá no hay una función en particular que uno incluye en esta definición. Cualquier función que cumpla esta propiedad va a ser llamada 1 chica. Y si yo puedo encontrar un elemento que satisfaga esta propiedad de aproximar de forma lineal a la función f salvo 1 chica, entonces voy a decir que este elemento es un gradiente. ¿Ya? Lógicamente se puede demostrar que el gradiente es único cuando existe, pero como les decía, la idea del gradiente es justamente, bueno, esta aproximación que nos queda acá, ¿ya? Con los primeros dos términos del lado derecho. Estamos diciendo que el valor f de x está bien cerca de esta constante más esta función lineal. Esto es una función lineal en x en el lado derecho. Esta aproximación está bien cerca de f de x cuando x está cerca de x barra, ¿no? Y lo más importante acá es la relación entre el gradiente y la derivada direccional. Cuando una función es diferenciable, la derivada direccional es simplemente el gradiente multiplicado por la dirección. ¿Ya? F', la derivada direccional en el punto x barra y en la dirección d, es el producto punto entre el gradiente de f en x barra y la dirección d. A ver, si hay cualquier duda, pregúntenme nomás. Yo estoy suponiendo que esto se van a ir acordando más o menos bien. Pero si voy rápido, si hay algo que no entiendan, me interrumpen nomás. Entonces, bueno, este teorema es súper simple. Veámoslo para calentar un poco los motores. Si uno toma un punto x barra en el interior de S, como f es diferenciable, estamos diciendo, bueno, que se cumple esta ecuación. ¿Ya? Esta es la definición de que la función sea diferenciable. Existe un elemento que escribimos como el gradiente, tal que para todo x en S, f de x es igual a este lado derecho más 1 chica. Entonces ahora, como esto es válido para cualquier x en S, veamos qué pasa si tomo un x en particular que corresponde al punto x barra más un movimiento en la dirección d. Ya suponemos que lambda es suficientemente pequeño de forma tal que x barra más lambda d pertenece a S. Fíjense que acá tenemos el supuesto que x barra está en el interior de S. ¿Ya? Y esto me garantiza que dada cualquier dirección, como estoy en el interior, yo me voy a poder mover un poquito en cualquier dirección que yo quiera. Así que para cualquier dirección D, yo puedo encontrar un lambda suficientemente pequeño, de forma tal que x barra más lambda D pertenece al conjunto S, y por lo tanto puedo ocupar la propiedad que tenemos acá arriba. ¿Ya? Puedo decir que f de x barra más lambda D
es igual a f de x barra más el gradiente. Acá voy a cambiar x por x barra más lambda d. Así que me queda el gradiente en x barra por lambda d más 1 chica de lambda d. Ahora empiezo a ordenar los términos, ¿cierto? Muevo esto hacia la izquierda, divido por lambda. Entonces me queda este cociente igual al gradiente de f en x barra transpuesto por d, ¿ya? ¿Cierto? Estoy dividiendo por lambda. Más 1 chica de lambda d. Y acá estoy haciendo aparecer lo que yo necesito para ocupar la propiedad 2 chica. En este término estoy multiplicando y dividiendo por la norma de d. ¿Ya? Así que esta norma de d se me cancelaría con esta de acá. Y estoy ocupando el hecho que lambda es positivo, así que valor absoluto de lambda es igual a lambda. ¿Ya? Pero la idea es que estoy haciendo aparecer justamente lo que necesito para los chicas. Esto es una chica de lambda d, así que si lo divido por la norma de lambda d, yo sé que esto es, cuando yo haga el límite, con lambda tendiendo a 0, este término va a converger a 0. ¿Ya? Así que esa es la razón por la cual estamos haciendo este truco de ni quita ni pone con norma de d. Así que finalmente, haciendo el límite, el lado izquierdo nos va a quedar la derivada direccional de f en x barra en la dirección d. Como les dije, el o chica se me va a 0. 0 por algo que no depende de lambda es 0. Así que la derivada direccional es igual al producto del gradiente con la dirección. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Ya. Seguimos entonces. Ahora, empecemos a hablar de funciones convexas. Una primera propiedad que es bien amigable de una función convexa es que la derivada direccional existe siempre y cuando tiene sentido, ¿ya? Siempre y cuando yo puedo moverme al menos un poquito en esa dirección. Entonces, esta proposición dice que si uno tiene una función convexa, f, y un punto x barra con una dirección tal que yo me puedo mover un poquito en la dirección, de eso es lo que estoy tratando de poner acá en la figura. Esto es x barra. Fíjense que cuando tengo un punto en el interior de un conjunto, supongamos que S es el conjunto que está acá en rojo con todo lo que está dentro. ¿Ya? Supongamos que S es esta no semi, pero una parte del círculo. ¿Ya? Supongamos que S es este conjunto en rojo. Si yo tengo un punto en el interior, ya lo dijimos, yo me puedo mover un poco en cualquier dirección. Ya es claro del dibujo. No es una demostración, pero es evidente y se puede demostrar que en un punto en el interior yo me puedo mover en cualquier dirección. En este caso, podríamos tener puntos que están en el borde. ¿No? Tenemos un X barra que está acá en la frontera de S. Pero aún así hay direcciones en las cuales me puedo mover y otras direcciones en las cuales no me puedo mover. ¿No? Aquí estamos dibujando una dirección D. Fíjense que en este ejemplo, X barra más D se sale de mi conjunto, pero esta dirección sí satisface lo que estamos pidiendo acá arriba. Estamos pidiendo que existen valores pequeños para lambda, tales que si yo me muevo un poquito en la dirección D, sigo quedando dentro del conjunto S. ¿No? Así que en este caso, el punto X barra más lambda D va a pertenecer al dominio S hasta que lleguemos acá. Bueno, esta es una dirección en la cual tiene sentido hablar de derivada direccional. Por otro lado, si yo considerara una dirección que tuviera este sentido,
aquí ya esto no va a satisfacer la definición que estamos pidiendo acá, porque para cualquier lambda mayor o estricto que 0, si yo miro el punto de x barra más lambda d, me voy a salir, ¿ya? Así que para asegurarme que se entienda bien qué es lo que significa toda esta parte de acá, bueno, pusimos ese dibujo. ¿Ya? Entonces, si tiene sentido la derivada direccional, entonces va a existir cuando tenemos una función convexa. Eso es lo que dice esta proposición. ¿Ya? Si D satisface todo esto, entonces la derivada direccional de x barra en la dirección D existe. Esto lo dejamos propuesto. Es solamente algo que vamos a utilizar más adelante para las distintas caracterizaciones de la convexidad en funciones diferenciables. Si alguien está interesado puede ver el apunte, ahí hay una demostración. Pero yo creo que se escapa un poco del objetivo del curso, ¿no? Estamos en el curso de optimización, no en el curso de cálculo en varias variables, así que a esta altura estamos recordando más que nada los principales resultados que vamos a utilizar. ¿Ya? Así que, bueno, moraleja, la derivada direccional existe para una función convexa. Y ahora el primer teorema importante de hoy es la caracterización de convexidad para funciones diferenciables. Una función f es convexa en su dominio S si solo si se cumple lo siguiente. Para todo par de puntos x y x barra en S, f de x es mayor o igual a f de x barra más el gradiente de f en x barra por la diferencia x menos x barra. Esto es la generalización de la convexidad, del concepto gráfico de la convexidad en una dimensión. Acuérdense en la clase del lunes, cuando estábamos hablando de funciones convexas de una dimensión, yo les dije que la idea era que la imagen de la función f, que estaba por debajo de las rectas que me unen cualquier par de puntos. ¿Ya? En una dimensión, si uno toma dos puntos cualquiera, la imagen de todos los puntos que están en el trazo, ¿cierto? Tiene que quedar por debajo de la recta que une las imágenes de esos dos puntos. ¿Ya? Eso es fácil de ver en una dimensión y uno podría entenderlo como una definición de convexidad, una definición gráfica en una dimensión. Ahora, esta propiedad que tenemos en este teorema vendría siendo la generalización a varias dimensiones, ¿ya? A varias variables. Entonces, lo que estamos diciendo es más o menos lo que está escrito acá. El teorema anterior nos dice que la función está por arriba del hiperplano, ¿ya? Que pasa por el punto f de x barra, y que está definido por el gradiente de f en x barra. ¿Ya? Entonces la idea es, si recuerdan al principio del curso, este conjunto, visto como una función de x, va a ser un hiperplano, y estamos diciendo que lo que está acá, para cualquier x y para cualquier x barra, f de x, ¿no? Que es la curva que tenemos acá, o la superficie, ¿ya? Esto tenemos que pensarlo en varias dimensiones, ¿ya? Esto vendría siendo una superficie en Rn, va a estar por sobre el hiperplano, esto que tengo subrayado, f de x barra más gradiente de f por x menos x barra, ¿ya? ¿Alguna pregunta?
No, No, ya. A ver, ¿cuál es la gracia de esta proposición? Si uno toma una función convexa, es relativamente fácil demostrar que la función convexa satisface esta propiedad. La gracia de este teorema es que tenemos un sí solo sí. Entonces, si uno demuestra, por ejemplo, uno está trabajando con una función y uno demuestra que se tiene esta desigualdad, uno puede concluir de inmediato que la función es convexa. ¿Ya? Y acuérdense que una función convexa es bien fácil de optimizar, de minimizar. Así que la mayor importancia del teorema es el sí solo sí. ¿Ya? Esto también se puede usar como definición de convexidad, que vendría siendo la extensión de la idea que vimos, bueno, en la clase pasada. Así que veamos la demostración acá. Eh, veamos la implicancia cuando uno tiene que la función es convexa, que viene simplemente de la definición. Ya les dije que esto es básicamente entender la misma definición, pero gráficamente en varias dimensiones. Así que la demostración de esto es súper elemental. Y solamente ocupando la propiedad de convexidad. ¿Ya? Si uno tiene una función convexa y uno toma dos puntos cualquiera y un lambda entre 0 y 1, por definición de convexidad tenemos esta desigualdad. F de lambda x más 1 menos lambda x barra es menor o igual a lambda f de x más 1 menos lambda f de x barra. Así que acá jugamos un poco con los términos. Movemos el lambda f de x barra, este de acá, perdón, hacia la izquierda y dividimos por lambda. Nos va a quedar este cociente menor o igual a f de x menos f de x barra. No, me equivoqué. Este es el que movemos. Movemos el f de x barra hacia la izquierda y después dividimos por lambda. Así que nos queda esta desigualdad. Tomando el límite, en el lado izquierdo nos va a quedar la derivada direccional de f en el punto x barra y en la dirección x menos x barra. ¿Ya? Si se fijan, esto es justo si consideran x menos x barra como una dirección d y toman el límite cuando lambda converge a 0, esto es justamente la definición de derivada direccional. ¿Ya? Así que el lado izquierdo nos va a quedar la derivada direccional de x barra en la dirección x menos x barra. Y acá ocupamos el resultado de que una función diferenciable, para una función diferenciable la derivada direccional es el producto del gradiente por la dirección. Así que el lado izquierdo es el gradiente en x barra por x menos x barra, menor o igual a f de x menos x barra. Y reordenando los términos, básicamente, se obtiene lo que queríamos demostrar, ¿no? Esto a veces a simple vista no se ve muy útil, pero se empiezan a hacer problemas de convexidad. La mayor parte del tiempo van a ocupar este tipo de resultados para demostrar que una función es convexa o para demostrar varias propiedades interesantes que satisfacen las funciones convexas. Ustedes pueden partir de este tipo de desigualdades, ¿no? Así que ahí tenemos la primera implicancia. La segunda la voy a dejar propuesta, para que alcancemos bien con el tiempo hoy. La dejamos en la diapositiva para que ustedes la lean, ¿ya? Por su parte, si es que les interesa. Pero en verdad también es bien elemental, es simplemente, eh, para esta implicancia, el supuesto es que tenemos una función que satisface esta desigualdad y queremos demostrar que es convexa. Entonces, lo que hacemos es ocupar esta desigualdad de forma conveniente, ¿ya? Con puntos x y x barra convenientes. En este caso,
con este tipo de puntos, ¿ya? Ocupamos la desigualdad anterior con este tipo de puntos dos veces, ¿ya? Después jugamos con las desigualdades, multiplicamos por lambda la primera, por 1 menos lambda la segunda, sumamos, y se obtiene la propiedad de convexidad. F de lambda x más 1 menos lambda x barra es menor o igual a lo que tiene que ser. Así que, bueno, no voy a ir en los detalles, pero si quieren leerla después, la pueden leer, ahí la pusimos en la diapositiva. Ahora, lo que sí quiero decir es que, siguiendo la misma demostración que está acá, bueno, en ambos implicancias, uno puede demostrar que una función diferenciable es estrictamente convexa si solo si se satisface la misma desigualdad, pero con mayor estricto. Así que, bueno, esto también es elemental de la demostración anterior, simplemente sigan los mismos pasos. Pero es importante que lo recuerden, ¿ya? Una función es estrictamente convexa si solo si f de x es mayor estricto que f de x barra más el gradiente por x menos x barra para todo par de puntos en S y que sean distintos. ¿Alguna pregunta? Si no, este es un buen momento para hacer el break. Estamos en la mitad de la clase. Ya, entonces, volvemos en 10 minutos. Porque esta caracterización de convexidad probablemente no la recuerden ya tanto. Esto nos dice que básicamente la aproximación lineal, acuérdense que esto que está acá es la aproximación lineal de f, porque la función es diferenciable. Entonces esta caracterización de convexidad nos dice que la función siempre está por encima de la aproximación lineal. ¿Ya? O sea, este hiperplano aproxima f localmente, pero siempre la aproxima por debajo. ¿Ya? La función f siempre está por sobre la aproximación lineal. Ahora tenemos otro corolario que nos dice más o menos, a ver, en R nos diría que el gradiente, o sea, la derivada es creciente, ¿ya? En general nos dice que una función diferenciable es convexa si solo si se tiene esta desigualdad. El producto punto entre el gradiente en dos puntos y la diferencia entre esos dos puntos es mayor o igual a 0, ¿ya? Para todo x1 y x2 en S. Esta tampoco creo que se acuerden, la verdad. También es útil saberla, pero no es lo que uno más recuerda. Estoy seguro que, yo creo que la caracterización de convexidad que ustedes podrían recordar sería la del hessiano, ¿ya? Vamos a llegar más adelante y ahí me confirman si está bien o no. Pero esta también es importante, vale la pena mencionarla, y la demostración es directa del teorema que teníamos antes. Uno ocupa el resultado anterior para dos puntos cualesquiera, x1 y x2. ¿Ya? Obtenemos dos desigualdades donde simplemente después las sumamos y nos queda que producto punto entre gradiente de f en x2 menos gradiente de f en x1 con x2 menos x1 es mayor o igual a 0 para todo x1 y x2 en S. Ya, así que en verdad no hay mucho que hacer aquí. Ya, esto es, en términos de información, es básicamente lo mismo que el resultado anterior. ¿Ya? También es una caracterización de convexidad porque también es un sí solo sí. Quizás es más rápido de chequear este tipo de propiedad que el anterior, ¿ya? Pero es prácticamente lo mismo. ¿Ya?
Ahora sí, yo creo que estas se van a acordar. Hablemos del hessiano. ¿Ya? Primero definamos una función que se va a decir dos veces diferenciable en un punto x barra, si es que existen ahora dos elementos. Primero, al igual que antes, un gradiente. Ya existe un elemento de Rn que vamos a denotar como gradiente de f en x barra. Pero ahora también tiene que existir una matriz de n por n de coeficientes reales que vamos a denotar por h en x barra, y vamos a llamar la matriz hessiana de f en x barra, tal que, bueno, estos dos elementos combinados me permiten aproximar la función f, me permiten hacer una aproximación de segundo orden de la función. ¿Ya? Entonces esto vendría siendo una aproximación cuadrática de la función f en una vecindad del punto x barra. ¿Ya? Entonces, para todo x en S, f de x es igual a f de x barra más gradiente de f en x barra transpuesto por x menos x barra. Esto vendría siendo hasta acá la aproximación lineal. Ahora si agregamos este nuevo término, este término es cuadrático en x, así que ahí tenemos la aproximación cuadrática más un medio x menos x barra por h de x barra x menos x barra. ¿Ya? Y esto es aproximación en una vecindad porque los chica, acuérdense que el chica tiende a 0 cuando x está suficientemente cerca de x barra. Así que si x está cerca de x barra, esto es despreciable y la función f se parece bastante a la aproximación cuadrática. Ya, entonces, acá los chicas, uno chica cuadrático, este límite converge a 0 si es que x converge a x barra. Y en este caso, la matriz H se llama matriz hessiana de f en x barra. Y sus elementos se denotan de la siguiente forma. ¿Ya? En general, el elemento IJ de la matriz hessiana va a contener lo que nosotros llamamos como la derivada de 2f con respecto a xy y a xj. Bueno, después acá uno puede hablar de empezar a definir las derivadas parciales y toda la notación hace sentido, ¿cierto? Es cuando la función se porta bien. Estos elementos corresponden a las derivadas parciales en xy y en xj y todo funciona bien. ¿Ya? Entonces, la caracterización de convexidad para funciones que son dos veces diferenciables es, bueno, básicamente f es convexa si solo si el hessiano es semidefinido positivo en todo punto del dominio. ¿No? ¿Se acordaban de esta caracterización? Para demostrar que una función es dos veces diferenciable, en verdad, lo que uno hace lo que uno hace la mayor parte del tiempo para demostrar que una función dos veces diferenciable es convexa es ocupar esto. ¿Ya? Diferenciar dos veces y ver si esta matriz es semidefinida positiva. Perdón, había leído mal la pregunta. Para demostrar que una función es dos veces diferenciable, ¿podemos omitir la parte de los chicas? A ver, la respuesta es no. Para demostrar que una función es dos veces diferenciable, lo que uno hace es encontrar este elemento, encontrar gradiente de f, encontrar h de x, porque uno postula, uno dice, esta función es diferenciable porque existe alguien y existe alguien más que satisfacen la definición.
Entonces uno dice, tengo mi candidato a gradiente, tengo mi candidato a hessiano. Una vez que tengo mis dos candidatos, escribo todo esto. Ya escribo f de x menos todo lo que tengo al lado derecho. Y demuestro que eso, lo que me queda, es 1 chica. ¿Ya? O sea que básicamente que el término de la derecha me aproxima suficientemente bien al valor f de x. ¿Ya? Así era como uno demostraba la diferenciabilidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Hx es hiperplano, es la matriz hessiana. No, h de x es la matriz hessiana. Acá está la anotación. ¿Ya? En toda esta parte de funciones dos veces diferenciables, cada vez que aparezca h, va a ser referencia a la matriz hessiana, ¿ya? La segunda derivada de f. ¿Sí? Ya. A ver, respóndame, pues, ¿se acordaban de esta caracterización de convexidad? Bueno, la siguiente. Una función es convexa si solo si h de x es semidefinida positiva. Ahora que la veo, sí, pero si me preguntaba antes, no. Ya. Esta es la que más se ocupa, porque generalmente van a tener funciones que son dos veces diferenciables. ¿Ya? La mayor parte del tiempo, si uno quiere resolver un problema y que se puedan hacer cosas interesantes, uno tiene que tener funciones que son suaves, o sea, que se pueden diferenciar varias veces. Entonces, dada una función dos veces diferenciable, la forma más rápida de chequear la convexidad es calcular el hessiano y ver qué pasa. ¿Ya? Entonces, de nuevo, esto es un sí solo sí. Vamos a dejar una de las implicancias propuestas. ¿Ya? Se las dejo acá en la diapositiva para que ustedes la lean, si quieren después. Y vamos a discutir una para que alcancemos bien y es la más importante en verdad. A ver, hay una pregunta. Sí. Bueno, ya después vamos a discutir, vamos a hablar de semidefinida positiva y matrices definidas positivas también, ¿ya? Que son conceptos distintos. Entonces, como les dije, hagamos la implicancia hacia la derecha, o sea, si una función es convexa, entonces la matriz hessiana es semidefinida positiva. ¿Ya? Semidefinida positiva significa que, eh, digamos que A, una matriz A, es semidefinida positiva, si es que el producto X traspuesto A por X es mayor o igual a 0 para todo X en Rn. ¿Ya? Esta es la definición y en verdad la buena caracterización es decir que esto es equivalente a decir que los valores propios de la matriz A son mayores o iguales a 0. ¿Ya? Voy a escribir también, porque probablemente esta es la forma en la que lo vayan a ocupar. A es semidefinida positiva si los valores propios son mayores o iguales a 0. ¿Ya? Entonces, tenemos una función convexa, demostremos que el hessiano es semidefinido positivo. ¿Ya? Entonces, como les dije, queremos probar que para todo x en Rn, x traspuesto por la matriz h en x barra por x es mayor o igual a 0.
como S es abierto, ¿ya? Para todo X en Rn, yo me puedo mover un poquito. Si tomo un lambda suficientemente pequeño, yo me puedo mover un poquito en cualquier dirección, ¿ya? Así que para todo X en Rn, el punto X barra más lambda X pertenece al dominio S. ¿Ya? Luego, del teorema anterior, la caracterización de convexidad, que la función f está por encima de la aproximación lineal, se tiene que, bueno, esta desigualdad, f de x barra más lambda x es mayor o igual a f de x barra. Estoy ocupando el resultado con estos dos puntos, entonces necesito decir en el lado derecho f de x barra más el gradiente de f en x barra por la diferencia entre estos dos puntos, que si se fijan es lambda por x. ¿Ya? Así que me queda f de x barra más lambda gradiente de f en x barra por x. Además, como f es dos veces diferenciable, existe un gradiente y existe un hessiano que satisfacen la definición que vimos para la doble diferenciabilidad. Yo puedo decir que f de x barra más lambda x es igual a f de x barra más lambda gradiente f de x barra por x más, acá el segundo término era un medio por la diferencia entre estos dos puntos. En este caso, la distancia entre estos dos puntos es lambda por x. Así que hay un lambda que, este lambda es un escalar, así que lo puedo sacar del producto vectorial. Saco un lambda de acá, otro de acá, y me queda un lambda cuadrado. Ya me queda el último término va a ser lambda cuadrado medios por x traspuesto la matriz hessiana en x barra por x. Y bueno, finalmente el chica, de nuevo, en la diferencia entre estos dos puntos vendría siendo 1 chica de lambda x. Así que hasta ahora no hemos hecho nada. Estamos ocupando la definición de doble diferenciabilidad y si quieren la definición también de convexidad, porque esto es una propiedad de sí solo sí. Restando estas dos ecuaciones van a llegar a esto, que 0 es bueno, mayor o igual a lo que está acá. Ahora multiplicando por 2, moviendo esto hacia el lado izquierdo y multiplicando por 2 partido en lambda cuadrado, se va a obtener la desigualdad que está acá abajo, x traspuesto h por x más 2 sobre lambda cuadrado por el chica de lambda x es mayor o igual a 0 para todo x en Rn. Y acá estamos listos porque acuérdense que en la definición de dos veces diferenciable teníamos uno chica cuadrático. ¿No? Acuérdense que o chica de algo partido en la norma al cuadrado se va a 0. Justamente lo que tenemos acá. Tenemos o chica de lambda x partido por lambda cuadrado. Bueno, acá esto también tengo que escribir. Nos falta la norma de x, ¿ya? Entonces tenemos que multiplicar por la norma de x. Tenemos que multiplicar y dividir por la norma de x al cuadrado, ¿ya? No sé cómo escribirlo porque está muy chico y... No sé. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Si dividimos por norma de x cuadrado y multiplicamos por norma de x cuadrado, entonces nos va a quedar esto, lo chica que necesitábamos, que se va a 0, por algo que es finito, por algo que no depende de lambda. Así que haciendo el límite, lambda tendiendo a 0, esto se va a ir.
y vamos a tener la desigualdad que andamos buscando, ¿ya? X traspuesto por el hessiano por x mayor o igual a 0 para todo x en Rn. ¿Se entiende lo que el paso acá de dividir por la norma de x al cuadrado? ¿Dónde eran los valores propios? A ver, eso hay un ejemplo al final donde vamos a ver el cálculo de valores propios. Ya espero que me refresque la memoria también. ¿Ya? Bueno, entonces sigamos. Esto es un sí solo sí. Una función es convexa si solo si es semidefinida positiva. Ahora, veamos qué pasa para una función definida positiva, ¿ya? ¿Cómo se relaciona eso con la estricta convexidad? Entonces, hay una implicancia que funciona, pero solo para un lado, ¿ya? Este corolario es importante que lo entiendan bien. Si el hessiano de una función es definido positivo, entonces la función va a ser estrictamente convexa. Pero al revés, la implicancia no va a ser así, ¿ya? Si una función es estrictamente convexa, entonces lo único que podemos decir del hessiano es que es semidefinido positivo, ¿ya? Acá les recuerdo que una matriz A es definida positiva, ¿ya? Sin el semi, si producto x traspuesto A por x es mayor estricto que 0 para todo x distinto de 0. Ya, entonces, si ustedes demuestran que el hessiano de una función es definido positivo, entonces pueden decir que la función es estrictamente convexa. Si no, si alguno de los valores propios es igual a 0, por ejemplo, eh, aún así podrían tener una función estrictamente convexa. ¿Ya? Hay casos de funciones convexas con una matriz semidefinida positiva, ¿ya? Así que no es un sí solo sí, ¿ya? Hay que estar ahí, tener cuidado con las conclusiones que uno saca cuando uno está mirando los hessianos de la función. Entonces, bueno, la demostración, como es un corolario, sigue lo que estábamos haciendo recién, ¿ya? Eh, Dice, análogamente la segunda parte de la demostración del teorema anterior, ya. Bueno, a ver, esta era la parte de demostración que no quería hacer. Entonces, dejemos esto propuesto también, para que ustedes lo lean con detalle después. Esto habla del teorema del valor medio, que no lo quiero discutir, ¿ya? Yo sé que lo vieron en cálculo en varias, pero si empiezo a recordar el teorema del valor medio ya es demasiado tiempo que se nos va a ir en detalles que no van a sorprender a nadie si lo usamos de vez en cuando, ¿ya? Así que esta implicancia del teorema anterior la había dejado propuesta para que ustedes la leyeran. Y lo mismo con esto, porque es básicamente reproducir la demostración anterior, ¿ya? Aquí también se ocupa el teorema del valor medio y se concluye ocupando el hecho de que esta matriz H es definida positiva, entonces acá este término es mayor estricto que 0, ¿ya? Así que bueno, también dejemos este corolario propuesto.
Y veamos probablemente lo que les va a ser de mayor utilidad a ustedes, ya que es cómo chequear que una función si es o no es convexa, ¿ya? Entonces, para terminar, veamos el siguiente ejemplo. Una función de dos variables, f de x1, x2 igual a lo que está escrito acá, menos x1 cuadrado menos 5x2 cuadrado más 2x1, x2 más 10x1 menos 10x2. Y deseamos verificar si f es convexa, cóncava o ninguna. Entonces no lo he dicho, pero una función f es cóncava si cuando multiplicamos por menos 1, menos f es convexa. Ya, o sea, en R las funciones convexas se ven así muchas veces y las funciones cóncavas se ven así. Y la definición de concavidad es justamente esta. Una función es cóncava si menos de esa misma función satisface la definición de convexidad. ¿Ya? Entonces, tenemos esta función de dos variables y deseamos verificar si es convexa, cóncava o ninguna de ellas. Como les dije, la mayor parte del tiempo uno se enfrenta a funciones suaves, ¿ya? Que uno puede diferenciar muchas veces. En este caso, como esta función f es un polinomio de x1 y x2, sabemos que es una función infinitamente diferenciable, ¿ya? Es de clase C infinito. Así que lo más rápido de hacer para chequear la convexidad es calcular la matriz hessiana y ver si es semidefinida positiva o definida positiva. Ya en este caso, a ver, hay dos formas de calcular la matriz hessiana. Primero, como está escrito acá, si uno es astuto, uno puede identificar los términos lineales y los términos cuadráticos. ¿Ya? Si uno juega acá con los números, uno se puede dar cuenta, por ejemplo, que la última parte, 10x1 menos 10x2, esto es lineal, y se puede escribir como el producto del vector 10 menos 10 con el vector x1, x2. Y más aún, ahora los primeros tres términos, que vienen siendo la parte cuadrática de la función, se pueden escribir así, como el doble producto x1, x2 por la matriz menos 1, 1, 1, menos 5 y x1, x2. ¿Ya? Ahora, si no, si no ven esto, ¿ya? Si no saben verlo de forma rápida, no importa, porque también pueden simplemente calcular todas las dobles derivadas parciales y escribir la matriz ya con la segunda derivada y van a obtener exactamente la misma matriz H. ¿Ya? Por ejemplo, si derivan dos veces con respecto a x1, van a obtener el elemento 1, 1 del hessiano, que es menos 2. Después, si derivan dos veces con respecto a x2, van a obtener menos 10, que vendría siendo el elemento 2, 2 de la matriz H. Y ahora la derivada cruzada va a ser igual, ¿cierto? Porque la función es de clase infinito. Así que si derivan una vez con respecto a x1 y una vez con respecto a x2, van a obtener este 2, que va a ir en la posición 1, 2 y en la posición 2, 1. ¿Ya? Así que, como les dije, si no ven esta escritura de forma inmediata, no importa, ¿ya? Pueden derivar simplemente dos veces y obtener la matriz H. Ahora,
lo que tenemos que hacer con el hessiano es ver si es semidefinido positivo o no. ¿Ya? Entonces tenemos que calcular los valores propios y ver cuál es el signo que tienen. En este caso, para calcular los valores propios, uno resuelve esta ecuación. Si se acuerdan, era lo que uno hacía era calcular el determinante de la matriz A menos lambda veces la identidad. Uno resolvía la ecuación determinante de A menos lambda I igual a 0. Entonces, en este caso, la matriz en cuestión es menos 2, 2, 2 menos 10. Así que la matriz menos lambda veces la identidad es menos 2 menos lambda, 2, 2, menos 10 menos lambda. Eso que está acá. Uno quiere que el determinante de esta matriz, que si uno lo calcula, va a dar esta ecuación cuadrática, tiene que ser igual a 0. Ya en este caso, uno resuelve la ecuación cuadrática y obtiene dos valores, lambda 1 igual a menos 1,52, lambda 2 igual a menos 10,47. Como ambos valores son negativos, en este caso la matriz H es definida negativa. Lo que quiere decir que menos H, que vendría siendo la segunda, vendría siendo la matriz hessiana de menos F, va a ser definida positiva. ¿Ya? Así que, bueno, estamos diciendo que por el teorema anterior vamos a concluir que la función f es cóncava porque menos f va a ser convexa. ¿Ya? Por el teorema de acá, estamos diciendo que menos f, por este de acá, menos f es convexa porque menos el hessiano es definido positivo. ¿Ya? Una función definida positiva es semidefinida positiva. Pero más aún, como estos valores son estrictamente negativos, podemos ocupar el teorema de recién. Ya tenemos una matriz que es definida positiva. ¿Ya? Menos h va a ser definida positiva sin el semi. Por lo tanto, menos f va a ser estrictamente convexa. Lo que quiere decir que f, ahora, si multiplicamos por menos 1 para devolvernos, f va a ser estrictamente cóncavo. ¿Ya? Así que de hecho, según el corolario anterior, f va a ser estrictamente cóncavo. ¿Ya? Y bueno, esa es la forma en la que se ocupa generalmente. Este es el criterio más común de convexidad. Una función dos veces diferenciable, basta con mirar quién es el hessiano de la función y eso nos va a dar bastante información. ¿Ya? Si por ejemplo también, en caso en que obtengan que la función no es ni semidefinida positiva ni semidefinida negativa, van a saber de inmediato que la función no es ni cóncava ni convexa. ¿Ya? Porque acuérdense que esto es un sí, solo sí. ¿Ya? Por ejemplo, si obtienen un valor propio que es negativo y otro valor propio que es positivo, la matriz no va a ser semidefinida positiva ni semidefinida negativa, así que no va a ser ni cóncava ni convexa. ¿Ya? En verdad, toda la información que necesitan se puede obtener de la segunda, de la matriz hessiana, que contiene la segunda derivada de la función. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta? No de mi parte, profe. ¿No? Ya.